Uno. Shalom para todos, Yahweh los bendiga, gracias por acompañarnos. Capítulo 16 del libro de Números veremos hoy. Un pasaje crucial para ver un patrón que se va a ver reflejado en diferentes épocas acerca del pueblo de Israel. La famosa rebelión de Core. Vamos a orar y que el Señor nos dé la sabiduría necesaria. Dios mío, te pido que nos hables al corazón, que nos enseñes tu palabra y hagas de nosotros un pueblo que reconoce tus palabras y que no está con la intención de buscar caminos alternos, sino más bien de atender a tu voz, Señor, sabiendo que en la atención oportuna de tus palabras, Señor, hay un gran fruto, Señor, pero que en la rebelión del corazón siempre también habrán consecuencias que nosotros no deseamos para nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestro pueblo. Así que acércanos todos con la fe necesaria para encontrarnos contigo. Gracias, Dios mío. Amén. Capítulo 16 del libro de Números dice así. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Nos habla de tres señores, un hombre llamado Coré, de la tribu de Leví, y otros dos, Datán y Abiram, de la tribu de Rubén. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Príncipes de la congregación de los del consejo, ¿quiénes podrían ser? Pues eran jueces en ejercicio, eran seguramente de estos que ya había escogido quizás Moisés como jueces de Israel, hombres de renombre. Este término que dice aquí de los del consejo es el término renombre que aparece en la elección de estos hombres. Contextualicemos, un pueblo muy grande, Moisés no podía atender las necesidades del pueblo solo, así que escoge de los príncipes, de los líderes de las tribus, unos hombres, eh, digamos que con autoridad, con testimonio, con ejemplo, de renombre, para participar en esta delegación de autoridad como jueces dentro de la congregación, como ayuda. De estos, 250 se alían con Coré, Datán y Abiram en un asunto. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Y les dijeron, basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Entonces, 250 hombres al menos, más Coré, Datán y Abiram, se revelan a la autoridad de Moisés y Aarón. ¿Cuál era la autoridad de Moisés y Aarón? Bueno, la de Moisés se correspondía al hombre, digamos que principal en toda la nación, en relación a ser el hombre que traía la voluntad de Dios al pueblo, era como el guía principal. Y Aarón era el sumo sacerdote. Era sumo sacerdote y correspondía a una elección particular en un cargo único en todo el pueblo. Entonces estaba el sumo sacerdote con un sistema sacerdotal y un sistema levítico. Bueno, a este Aarón, que estaba allí como cabeza, y a Moisés, a ellos les dicen, estamos cansados de ustedes, porque toda la congregación son santos. En medio de ellos está Yahweh. ¿Es esto verdadero o es falso? El reclamo no, el argumento de ellos es, basta de ustedes porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Yahweh. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Y la congregación era santa? No, sí, sí es verdad. Es un llamamiento, digamos que de todos. El Señor los llamó a santidad a todos. Es decir, lo que ellos están diciendo es, ustedes no son diferentes. Todos hemos sido llamados a santidad. ¿Por qué ustedes son los escogidos? El reclamo de ellos no era puntualmente acerca de Yahweh o, o digamos que a la ley como tal, sino era acerca de la autoridad, ¿no? Como un reclamo de igualdad. Somos todos iguales, ustedes quién nos puso sobre nosotros, ¿por qué ustedes se levantan? De hecho, el reclamo de ellos es que ellos, Moisés y Aarón, se habían ¿cómo se dice? Autoproclamados líderes, ¿cierto? Eso es lo que ellos reclaman. Ustedes se levantan sobre nosotros y todos somos iguales, todos somos santos. ¿De dónde
nace este reclamo? ¿Por qué Coré, Datán y Abiram? Vamos a analizar un poquito sus ascendientes, ¿no? Es decir, sus ancestros. A ver, este Coré era levita de Coat, ¿cierto? Decía en el versículo 1, Coré de Coat de Leví. Es decir, era un coatita levita. ¿Qué tenía de particular los levitas coatitas? Los coatitas, los de Coat, era la misma mm, procedencia de lo que sería un Moisés y un Aarón. Estos tenían ese mismo linaje. Es decir, ellos decían, ¿qué diferencia hay entre Moisés, Aarón y Coat? ¿No? O sea, se puso a la par de ellos. Dice, tenemos la misma, digamos, estaban reclamando un derecho en base a ancestros. En base a los ancestros reclamaban derecho. Coat decía, soy primo, procedo de la misma línea de ustedes, Moisés y Aarón. ¿Por qué ustedes se levantan sobre nosotros? Es decir, ¿quién les dio un derecho o una autoridad encima de nosotros, cierto? Y Datán y Abiram, ¿qué tenían en particular como hijos de Rubén? ¿Alguna idea? Como hijos de Noé, De Rubén. es el primogénito. Pues que Rubén era el primogénito. Muy probablemente, ¿no? Aquí estamos asumiendo que Rubén, como primogénito de las 12 tribus de Israel, ya bien descartado por las mismas palabras de Jacob antes de morir, donde le dice a Rubén, no te cuentes como primogénito porque ya no más, ¿cierto? Pero como un reclamo entonces en base a la historia donde donde al parecer ellos se estaban reclamando una autoridad que ya había muerto por su propio padre, porque el mismo Jacob les dice, Rubén, subiste al lecho mío, al de tu padre, por eso has perdido tu lugar, ¿no? Y que en las palabras de Jacob ese derecho a quién es concedido, pues no lo dice puntualmente, pues ahora tú eres mi primogénito, sino más bien que veríamos cómo en la lectura bíblica este derecho es dado a José. Por eso José, con sus dos hijos, a ellos se les dan dos reparticiones, las dobles de un primogénito. ¿Qué pasa con Judá? Que Judá tiene una autoridad sobre sus hermanos y eso también en base a una profecía de su padre donde le dice, tú tienes el bastón. Es decir, ser primogénito no necesariamente significa tener la mayor autoridad. Primogénito lo que tenía era ¿qué? Doble porción. ¿Sí? Es diferente. Por eso el levita, por ejemplo, tampoco era primogénito, pero tenía también una particularidad. En ese orden de ideas diríamos que no por ser primogénito alguien tiene mayor autoridad necesariamente. Sí, quizás tradicionalmente, pero no de una manera obligatoria. Lo que tenía un primogénito sobre sus hermanos no era necesariamente más autoridad, sino mayor bendición. Es decir, tenía la oportunidad, llamémoslo así, como si fuera una empresa, y hay una sociedad. Y el jefe dice, vamos a dividir estas acciones en porciones, donde el primogénito llevaba el mayor peso, lo que significa ante una negociación, él es el que tendría el mayor poder de decisión. Autoridad sobre los recursos es diferente. Es decir, en una finca, por ejemplo, a él se le daba una doble porción, no la mitad de la finca, una doble porción que a sus hermanos. Significa que él tendría una mayor, quizás, probabilidad de mantener el liderazgo en torno a las porciones, a las bendiciones, al, al, a lo que se ha, digamos que acumulado el padre de familia, ¿sí? Entonces sí tenía, claro, un punto muy importante en base a eso. Pero en ningún momento se establece que tenga la autoridad sobre la casa, que es lo que muchos como que intentan adjudicarle a José o a Rubén, y es lo que ellos reclamaban. Pues nos reclamamos autoridad porque también somos. Como la responsabilidad de sostener económicamente. Entonces, había un reclamo de autoridad en base a, ¿qué diríamos aquí? Quizás en base un poco a la tradición. Es decir, los hijos de Rubén diciendo, bueno, nosotros, si hablamos serios, pues Rubén nació primero. ¿Por qué Moisés, que es levita, va a estar encima de nosotros si hablamos del pueblo de Israel? Es decir, hijos de Jacob. Si somos los hijos de Jacob, ¿por qué el líder no es el primogénito? Tiene sentido, ¿cierto? Y luego llegan los mismos levitas y dice, bueno, también Moisés.
vamos a ponernos aquí serios. Tú que eres mayor que yo como, como hijo también de Coat y de Leví, es lo que se reclama Coré. ¿Quién te puso por encima de mí? ¿Cuándo hubo ese sorteo, esa cuestión que yo no estaba? Es lo que pregunta él. Y lo que hace es parecido a lo que hace Miriam en su momento con Aarón, ¿cierto? Y es, ¿qué le pasa a Moisés? Luego Dios no habla también por nosotros. Y es lo mismo, somos sus hermanos, incluso mayores que él. Si se nota, aquí vemos que hay un patrón y es un reclamo en base a, quizás, a la edad, en base a la historia familiar, pero nada que ver, porque esa elección no tenía que ver con eso. Y aquí voy a tener que citar y recordar a otro asunto, y es a Yeshua hablando con los fariseos. ¿Qué le decían ellos? ¿No somos nosotros hijos de Abraham? Había un reclamo en base a si somos hijos de Abraham, entonces, ¿cierto? Como que ya eso nos ha solucionado la vida. Y ellos dicen, no necesariamente. Si fueran hijos de Abraham, andarían como Abraham, tendrían el fruto de él, pero la verdad, y les dice algo muy, muy, muy pesado, les dice, ustedes parecen más bien hijos del diablo, porque como su padre el diablo, andan mintiendo y buscando matar. Dice algo muy grave, y es leyendo la intención del corazón como real, como el real, digamos, la justificación real que podría ponernos en un plano. No es yo de quién procedo, sino las intenciones de mi corazón, si es que quiero yo utilizarlo como una excusa. Y Yeshua decía, Dios puede levantar hijos a Abraham incluso de las piedras, ¿no? Entonces, este asunto de utilizar el linaje, la identidad, como una excusa de un deber de Dios conmigo y de una autoridad heredada. En este caso, en algo en que Dios no la da, porque Él se la concede es a los levitas, pero en particular a la casa de Aarón. Solamente hasta este momento se instaura una, digamos que algo heredable en relación a la autoridad. Y es acá, no antes. ¿O dónde está el antes? No existe. Solamente con los, ¿cómo se llaman? Con los sacerdotes que se establece una herencia en base en los patriarcas. Es decir, en este caso el patriarca Aarón. Aarón y sus hijos, luego estos hijos se volvían sumos sacerdotes, morían, sus hijos lo reemplazaban y vendría una sucesión del sacerdocio en base a una casta familiar particular. Pero antes de eso no existía, o no se había mandado así por el Señor, pero ellos la estaban reclamando. Entonces utilizan esto, un argumento en base a quizás su tradición o a la manera tradicional de ver las cosas y es de pues todos tenemos el mismo derecho. De hecho, es como un asunto de un reclamo de igualdad delante de Dios. Todos somos iguales delante de Dios, entonces ¿por qué tú tienes algo especial, ¿no? O sea, ¿por qué te lo reclamas? Es como lo que decían ellos y por eso les decía, ¿es real o no el argumento? Pues es parecido al de la serpiente con Eva. Sí, pero no. Es decir, claro, toda la nación delante del Altísimo tiene una igualdad que le precede en condiciones delante del Señor, pero no en funcionalidades, no en funciones. Y en esas funciones ellos no estaban dispuestos a aceptar que el Señor hubiese puesto un peso de responsabilidad superior en Moisés y Aarón. Así que les dicen en el 3, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Entonces utilizar un texto bíblico, ¿no? Ahora pues, si han oído mi voz, si guardan mi pacto, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente santa. Dios les llamó santos al pueblo. Ellos dicen, pues nosotros somos santos todos. Y Dios habita entre nosotros, no es que que acabamos de llegar, no somos cananeos, no. Somos del pueblo en medio del cual Dios habita y nos ha llamado santos. ¿Ustedes por qué se levantan sobre la congregación? Y lo que ellos empiezan es supuestamente, a abogar por el pueblo. ¿Por qué se levantan sobre todo el pueblo? O sea, no como que ponen el sentido real y es que se sentían ellos mismos oprimidos en un sentido un poco egoísta, pero a la hora del reclamo ponen a todo el pueblo para demostrar un peso, es decir, la congregación está cansada de ustedes, ¿no? Esto es muy común en la política, cuando alguien quiere, digamos, hablar mal de su opositor, suele no poner su molestia, sino se la suma a toda la nación, o sea, como que todos estamos cansados de usted. Y eso intenta dar un peso que tiene mucho eco.
pero no necesariamente sea la voz de todos. También puede serlo, ¿no? También puede serlo. De hecho, tomaron a 250 de los líderes, lo que significa que sí había una molestia general de, bueno, ¿y por qué? Listo, chévere, somos jueces, pero ¿por qué Moisés hicieron encima de todos? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana Yahweh mostrará quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere y lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios. Bueno, entonces Moisés dice, listo. ¿Ustedes quieren saber por qué nos levantamos? ¿Quieren saber a quién ha escogido Yahweh? Alístense entonces porque él va a manifestar a quién ha escogido como para llevar el liderazgo. Así que, ¿quién es santo? Ah, sí, correcto. Ustedes reclaman que todos somos santos, entonces, pues todos podemos gobernar. Entonces, mañana el Señor mostrará quién ha consagrado, quién tiene esa santidad particular para hacer el servicio. Hagan esto: tomen incensarios, Coré y todo su séquito, pongan fuego en ellos, pongan en ellos incienso delante de Yahweh en la mañana, y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será santo, el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Vamos a hacer un asunto. ¿Cuál era una de las funciones principales de los sacerdotes? Presentar incienso. Listo. Todos vamos a presentar incienso. Entonces, si ese es el reclamo, todos quieren ser sacerdotes, listo. Todos vamos a presentar incienso. Saben que el que presente fuego extraño muere, porque ya lo vieron, diría Aarón, no estoy seguro si ya había pasado ese evento, pues supongamos que sí, ya vieron con Nadab y Abiú, mis hijos murieron. Están listos a morir. Yo creo que es un buen ejemplo de, de este asunto. Ustedes saben qué pasa si alguien presenta fuego extraño. ¿Qué pasa? Mueren. ¿Ustedes están dispuestos a ponerse en esa prueba de fuego? Yo creo que ese es el asunto ahí. Y era un reto de conciencia. O sea, ¿usted está seguro de lo que está reclamando y está dispuesto a ponerlo a prueba? Yo creo que ese reto, porque hay que llamarlo de esa manera, que hace Moisés, debió haberles dicho, pues, mejor no. Pero nos demuestra que había un orgullo y una evidente reclamación donde, pues, ¿cómo? Sí, una inconformidad donde están dispuestos incluso a tentar a Dios. Porque eso es lo que pasa. Tientan a Dios a ver qué va a pasar con sus propias vidas. ¿Será que Dios nos va a matar a todos? Yo creo que en el fondo es eso. Es como yo establezco una nueva ley, una nueva religión, y Dios tiene que aceptármela. ¿Por qué Dios va a hacerme daño a mí y a los míos? Entonces, como este siempre intento de santificar algo que propone el hombre y asumir que Dios tiene que sostenerlo. Versículo 9. 8. Dijo Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, eh, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahweh y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y tu séquito sois los que os juntáis contra Yahweh, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmures? Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no iremos. Bueno, entonces vemos este asunto acá. Dice, em, ¿qué pasa contigo, Core? ¿No te has dado cuenta de la bendición que ya tienes? Que Dios te apartó de la congregación y te llamó para ministrar en el servicio del tabernáculo. Él era de Coat, ¿cierto? Core, hijo de Coat. ¿Qué servicio tenía él dentro del tabernáculo? ¿Se acuerdan qué hacían los de Coat? Ajá. Entonces estaba Coat, Merari, estaban entonces los coatitas, los meraritas, y los gersonitas, ¿cierto? ¿Y qué hacían los coatitas? Los utensilios. Entre esos estaban el arca.
y estos eran los que primero recogían. Entraban allí al santuario, colocaban unos velos y recogían las cosas más santas. Luego había una repartición entonces de tareas, donde ellos tenían entonces la más, digamos, la más profunda en el tabernáculo, ¿no? Que es las cosas más sagradas y es las que tenían un servicio. Y Moisés les dice, luego ustedes no tienen ya una función pues relevante, importante. Es poco. Eh, dime. No, le dicen a ellos mismos. Entonces es poco que el Señor te hizo acercar a ti y a tus hermanos, es decir, a los levitas, que también procuran el sacerdocio en el 10. Y lo que está diciéndoles es, no son ustedes ya diferentes de entre todos los israelitas, de toda la congregación, no tienen un lugar especial, que ahora también quieren el sacerdocio, porque sin duda es lo que le están pidiendo acerca de Aarón, el sacerdocio. Es decir, ¿por qué yo puedo solamente, no sé, recoger los utensilios y no puedo también ir y presentar incienso? O sea, la diferencia es mínima, pensarían ellos. O sea, creo que no entendían bien las funciones y se sentían obviamente relegados. Tú eres solamente un ayudante, tú no eres el sacerdote. Si tú puedes entrar, puedes ir a un lugar extra que la congregación, pero no eres el sacerdote. Y esto no les cayó tan bien. ¿Por qué el hermano de Moisés? O sea, y también se entiende el reclamo, ¿no? Parecía algo sectario, como Moisés y su casa son los importantes y nosotros qué, ¿acaso nosotros qué? Y el reclamo es, ¿no somos también familia? ¿Por qué has puesto a Aarón por encima de nosotros que también somos de Coat y también hijos de Leví? Entonces, Moisés les dice, ustedes y sus séquitos se levantan contra Yahweh. Pues Aarón, ¿quién es él? Para que murmuren contra él. Ustedes pueden disfrazar esto como un asunto de un reclamo de igualdad, se pueden sentir oprimidos por el sistema, como quieran llamarlo, pero Moisés les dice la verdad. No se levantan contra Aarón o contra mí, sino contra Dios mismo, porque ¿quién es Aarón? Él no se pidió, no se reclamó nada. Dios lo puso. Moisés envió a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron, no iremos. Es poco, 13, que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. El reclamo de ellos era diferente. Datán y Abiram reclamaban por otro asunto, por tierras y autoridad, señoría. Unos peleaban por el sacerdocio y el estar a la par de Aarón particularmente. Y quizá Rubén reclamaba el lugar de Moisés. Tú nos trajiste de una tierra que ya fluía leche y miel, ¿no? La tierra de Egipto. Y nos prometiste otra que fluía también leche y miel, pero nos has traído para morir y para volverte Señor de nosotros. El reclamo de ellos era, no sé quién te puso a ti para sacarnos del lugar en el que también estábamos, ¿no? Entonces como que no aceptaban realmente pues el viaje en el que ya habían emprendido por mucho tiempo atrás. Como tardecito para ponerse a decir que salían de una tierra que ya fluía leche y miel, cuando ellos mismos le pidieron a Dios, sácanos de acá. O sea, de hecho Moisés no se puso a sacarlos, a liberarlos porque se le ocurrió un día, sino fue porque la nación clamaba acerca de la desesperación de un pueblo opresor. Y ahora dicen, deseamos la tierra de Egipto, porque este desierto es muerte. Y tú te enseñoreas imperiosamente. ¿Por qué podrían ellos sentirse que Moisés enseñoreaba imperiosamente? ¿Ah? ¿Qué se nos ocurre? ¿Por qué los dirigía? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿De qué se habló la semana pasada? De la muerte de un hombre por recoger leña en un día Shabbat. ¿No será que están conectados estos textos de alguna manera, ya que están en línea? Es el siguiente capítulo. ¿Hasta qué punto se vería como que un hombre recogiendo y lo manda a matar a Moisés? Porque fue Moisés el que a quien le llevan el caso. Moisés dice pues que muera apedreado. Es probable que la molestia de ellos era, pues, qué tipo de gobierno está presentando Moisés, donde el que no se ciñe muere.
Dime. Nos acaba de decir que ellos no iban a ir a la tierra. Y acaba de pasar otros asuntos de rebelión donde el Señor dice, bueno, pues no entrarán, sino que se volverán. Ellos dijeron, no, sí, Señor, sino que sí, sí iremos a la tierra prometida, sí subiremos. Y el Señor dijo, no. Dijeron que morirían en el desierto, pues devuélvanse y mueran. Claro, todo esto suena a lo que dicen ellos, ¿no? A un señorío, ¿no? O sea, como que Moisés y Aarón se han puesto sobre nosotros de una manera impositiva, manera imperiosa, es lo que pareciera decir. Porque claro, ante este asunto de todos vamos donde un hombre indica, pues sin duda en cualquier momento se levantaría alguien reclamando, ¿y dónde está la opinión del resto? ¿No? ¿Dónde está? Esto es como un reclamo un poquito democrático de ¿y quién dice que como Moisés dice es la verdad absoluta? Moisés finalmente es el que entra al tabernáculo y nadie sabe qué le dice Dios. Luego llega y dice él, pues mueran todos. No es como que es un opresor imperioso, es como el reclamo que se ve aquí con Rubén. Y finalmente él dice, preferimos la opresión de Egipto que la de Moisés. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. O para ponerlo aún más real, preferimos la opresión de Faraón que el señorío de Yahweh. Es lo que está diciendo. Dice aquí en el 14, no nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Moisés entonces se enojó en gran manera y dijo a Yahweh, no mires a su ofrenda ni aun su asno, perdón, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después Moisés dijo a Coré, tú y todo tu séquito ponemos mañana delante de Yahweh, tú, ellos y Aarón. Bueno, el reclamo de Rubén, de los hijos de Rubén era, no se ha cumplido nada de lo que tú dijiste. Nos sacaste de Egipto supuestamente a una tierra donde fluía leche y miel. Y no estamos allá. No estamos allá. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? ¿Qué significará ese reclamo de sacarás los ojos? Que los miras también a Ana. ¿Pero por qué dice que sacarás los ojos? Lo que le está diciendo es, ¿vas a esconder esta verdad? ¿Nos vas a decir que no veamos lo que está pasando? Es interesante, porque ellos le están diciendo, pues yo no veo la evidencia de la tierra prometida. Entonces, ¿por qué hemos de seguirte? ¿O nos vas a negar esto? Es lo que le está diciendo. O nos vas a quitar los ojos y nos vas a cortar la garganta para que no hablemos lo que vemos. Es lo que está reclamando Rubén. Pero es algo fuera de contexto. ¿Cuál es el contexto? Que ellos ya estarían en la tierra prometida. Ellos ya aquí en este momento, este comentario está fuera del contexto real. Ellos ya habrían entrado a la tierra prometida. Para la lectura aquí el capítulo 16, ellos ya habían llegado al borde de la tierra prometida. El Señor les dijo, suban y posenla, y el pueblo dijo, no, porque vamos a morir. El Señor dice, bueno, entonces muero. A grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. Es, ¿en serio? Los traje hasta aquí, han visto mis prodigios, han visto todo. Fueron, entraron, vieron la tierra prometida unos espías, vieron que era buena en gran manera, pero la gran mayoría dijo, ¿y qué tal si morimos? No, Dios nos trajo para morir. Mejor nos fuera devolvernos al desierto de Egipto, dijeron ellos. Y el Señor les dijo, pues se me devuelven entonces. Porque si no tienen la fe para avanzar, pues entonces mueran en su propia ley. ¿Cuál? La de queremos morir, la ley de la rebelión. Y esto es lo que ya está pasando. Pues que ya están en el desierto otra vez. Y claro, se entiende la fatiga de, bueno, ¿qué está pasando acá? Un hombre sale en Shabbat y lo matan. ¿No será que, me recuerdo otra vez a Miriam diciendo, no será que Moisés se le está corriendo el champú, que se está metiendo con una egipcia y esos egipcios nos acaban de hacer traer muerte por su necesidad de comer carne? Podrían estos levitas estar diciendo lo mismo. ¿Qué pasa con Moisés y Aarón? Ahora un hombre, porque recogió leña, lo van matando. Quizás, ¿no? Esto simplemente leyendo entre líneas, en una lectura, digamos que transversal de los mismos capítulos. En el capítulo de Moisés con la... eh, ¿cómo es que se llama? Él tenía la esposa de él, era, ¿cómo es que le llaman, compadre? Se me olvidó. La mujer cusita. Eso se da justo en el capítulo después de la muerte por las codornices y por el tema de
los extranjeros entre ellos pidiendo carne en Egipto. Eso pasa justo después. Entonces, en aquel momento dijimos, quizás lo que motivó a Miriam a decir qué pasa con la mujer de Moisés y reclama por ello la autoridad de Moisés, y ella dice, pues no soy yo también profeta, quizás se dé en que Moisés toma decisiones teniendo a su lado una mujer de las que quizás el pueblo estaba diciendo, y la carne de Egipto, que es decir, hasta donde Moisés es consciente de las decisiones que está tomando y no está siendo movido por la circunstancia en la que vive. Quizás estos levitas pensaron lo mismo. ¿Y aquí qué está pasando? Nos devolvimos y si será esa la voluntad de Dios, porque todo el pueblo dijo, no, pues vamos a pelear, y el Señor ya les dijo que no, y si van a ir, pues mueran entonces, y de hecho fueron y murieron. Es este asunto de no entendemos lo que está pasando y no reconocemos, no creemos que Dios nos traiga para morir, porque no es tanto como que no lo creemos así, sino un argumento, es una afirmación tal cual, Dios nos trajo para morir. O sea, es como que ya lo dan por hecho. Dios nos trajo para morir. Entonces Dios dice, si ustedes siguen insistiendo con eso, pues van a morir. Porque ustedes han creído eso. O sea, es como un asunto de, si tú proclamas muerte todo el tiempo, pues vas a morir porque tú mismo lo estás buscando. Tú mismo estás buscando tu muerte. Yo les acepto sus palabras. Yo les he llamado a vida constantemente, pero ustedes siguen insistiendo en morir. Pues es que ustedes tienen la decisión. Yo no los voy a obligar a entrar a la tierra prometida. Pero ustedes siguen insistiendo que quieren morir. Y ahora viene Datan y Abiram, Rubenitas, y dicen, pues venga, si se trata de tomar decisiones, pues yo creo que Moisés está muy flojo. Vamos a poner aquí gente seria que nos meta a tomar esa tierra prometida. Y aquí ya están empezando a forzar un acto, incluso por qué no decirlo un poco violento, de forjemos un golpe contra Moisés. Ya tenemos 250 hombres. No estoy seguro que estos 250 sean de todas las tribus de Israel, pueden ser mayormente levitas, porque es de ellos quienes se les pide el, ¿cómo es que se llama? Los incensarios. Pero el punto es este reclamo de no creemos que lo que esté haciendo Moisés y Aarón esté bien. Y entonces, si Dios está en medio de todos y nos ha llamado a santidad a todos, pues ¿por qué no gobernamos todos? O sea, es un reclamo de, digamos, democrático, ¿no? Democrático que nos puede recordar entonces, y ahorita haremos el paralelo, a diferentes épocas del pueblo de Israel. Ejemplo, bueno, Samuel, ¿y hasta cuándo tú? Y si escogemos entre todos un rey, un reclamo democrático. ¿O por qué no Jeroboam? Bueno, ya basta que suban a Jerusalén y si montamos un punto de adoración aquí en Samaria, ¿no? Es un reclamo constante de, y nosotros también podemos opinar, o vamos allá con Yeshua, y están los fariseos diciendo, ¿y es que nuestra ley no vale acaso? ¿Por qué no te ciñes a nuestra ley? Entonces llega este stop de Yeshua y les dice, alto, alto, con sus tradiciones, con sus formas de hombres, porque ustedes son los que todo el tiempo están desviando al pueblo. Es decir, no intentaban abiertamente pelear contra la palabra de Dios, pero sí indirectamente y por lo tanto puntualmente era contra eso. Porque pelear contra el dicho del Señor no es decirle necesariamente al Señor, no estoy de acuerdo en hacer lo que tú dices. Es oponerse a lo que Él ya ha dicho. Pues Moisés, Yeshua, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es más bonito que la gente se congregue cuando quiere. Finalmente lo que Dios mira es el corazón. Y pues, ¿tú quién eres para juzgar a tu hermano? Y ya canceló toda la Torah con esa frase. Pues supuestamente para esa persona. Y lo disfrazó muy lindo. Ah, sí, pues es mejor que una persona vaya un ratico a la congregación, finalmente fue, que pues que alguien esté guardando ahí religiosamente un Shabbat. Y hay como una contradicción aquí rarísima de asuntos. Y es como yo puedo vender mi propia interpelación de lo que debe ser una relación con Dios versus lo que Dios ha dicho que debe ser una relación con Él. Y cómo la mía puede ser más comercial. Por supuesto, suena mejor, todos opinamos que deberíamos hacer. Y más bien, ¿qué tal si, Moisés, espérate, relájate, qué tal si hacemos una votación y decidimos más bien qué hacemos con el pueblo? Que todos participemos, no somos todos hijos también de Leví o todos hijos de Israel. No soy yo el primogénito, dice Rubén, y yo no me estoy reclamando nada. O sea, como que ponen a Moisés tras las cuerdas de, y si cedes un poquito en tu autoridad, y todos aportamos una opinión. Entonces sí,
es un reclamo de, pues, de democracia, que ahorita más ratico evaluamos ese asunto. ¿Acaso Dios está en contra de la democracia? Podría parecer esto. Pero no, por ahora simplemente veamos esto. El reclamo de ellos tiene sentido, pero sin duda estaban dispuestos a morir por ese reclamo y es donde... O sea, tú puedes poner tu opinión, Moisés, resuélvenos esta inquietud, ¿no? Tendría más sentido, Moisés, ven, ayúdanos, no entendemos muy bien lo que está pasando, no será... No podría alguien haber abordado a Moisés de una manera, pues, amistosa, cordial, y decirle, ven, si está todo bien, si es normal lo que está pasando, y no simplemente como un asunto de todo de murmuración, y de repente ya tenemos listo 250 personas, estamos listos para hacer un golpe, ¿cierto? Pues, insisto, esto es muy parecido a la política en cualquier lugar. En cualquier lugar. Lo que se necesita es una mayoría que tenga suficiente peso como para tumbar a cualquiera. Y que esa mayoría no solamente, digamos, por un asunto democrático, sino un asunto de una opinión que ellos puedan tenerse, ¿no? No, creo que lo acaba de decir el presidente Donald Trump, que si en la próxima hay un asunto allá del Congreso, si hay una fuerte oposición, ahí lo pueden derrocar, él dijo una cosa así. Y es porque, pues sí, así funcionan los gobiernos. Si hay una oposición realmente fuerte, todo el gobierno está en jaque. Es complicado. Y no necesariamente la construcción que esa, digámosle así, oposición sea real. Simplemente es su partido, es lo que ellos pues quieren comunicar. Son sus intereses, es el término. Pero de ahí a que eso sea el bienestar de una nación plena, pues déjeme decirle que ahí hay mucho para decir, mucho. ¿Sí? O sea, siempre que tú pienses en que un país requiera un golpe de Estado para cambiar, que esa es la solución, porque así te lo han vendido, yo te digo, pilas, no tienes ni idea de lo que estás pidiendo. Eso no es lo que pide la gente, eso es lo que piden ciertas personas. Pero las consecuencias no son para ellos, son para toda la nación. Y lo que estaban estos pidiendo iba a caer sobre toda la nación. Es decir, que este balance de poderes siempre es sumamente peligroso. Más allá de cuestionar si es bueno o malo, lo que estoy diciendo es que es complicado, es muy complicado y ya para este momento vemos cómo funciona, o por lo menos dentro del pueblo, cómo el peso de la voz de los líderes se convierte en algo que se esparce como la murmuración. Y ahora vemos a una nación que estaba dispuesta a ir con toda por ello. Moisés se enoja y les dice, Señor, no mires su ofrenda. ¿Por qué? ¿Cómo así que no mires su ofrenda? ¿Qué iban a hacer ellos? A presentar un incienso. O sea, Señor. De hecho, sobra las palabras de Moisés porque el Señor ya sabía que debía pasar. Pero dice, es que yo no les he tomado ni un asno a ellos. O sea, yo no me he quedado con nada de ellos. No les he hecho mal. No entiendo por qué quieren mi mal. ¿Cuál es su problema conmigo? Moisés lo estaba tomando muy personal. Evidentemente, ellos le dicen, ¿quién te puso sobre nosotros? Pero obviamente se sentía agredido. O sea, yo no les he hecho nada malo. He sido manso entre ellos. He orado por ellos. No les he quitado nada. No tengo nada que le pertenezca al pueblo. Nada del pueblo más bien está en mi poder. Después dijo Moisés a Coré, versículo 16. Tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Yahweh, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno su incensario, pongan incienso en ellos. Acérquense delante de Yahweh cada uno con su incensario. 250 incensarios. Sí, eran levitas. Todo el séquito era levita. No podrían haber tomado el incensario. De hecho, entonces vemos a Coré y 250 levitas, jueces, líderes, porque dice que eran de los líderes del pueblo. Es decir, que muy probablemente estaban en servicio, ya hacían algunas funciones en el tabernáculo, o era de los que ya se habían escogido para hacer las movidas del tabernáculo. Y cada uno preséntese con un incensario. Tomó cada uno su incensario, lo pusieron en ellos, perdón, y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso. Se pusieron a la puerta del tabernáculo reunión con Moisés y Aarón. Coré ya había hecho juntar contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Este hecho juntar contra ellos es lo que les digo. O sea, ya el pueblo estaba predispuesto. La nación estaba lista que si el Señor aprobaba esos incensarios, lo más seguro es que la misma nación habría derrocado inmediatamente a Moisés y Aarón. Ya todos estaban
con el discurso listo. Apenas páselo el incienso, todos le quitamos el poder a Moisés y Aarón. Eso es lo que se entiende cuando se lee: Coré hizo juntar contra ellos a la congregación a la puerta del tabernáculo. Entonces la gloria de Yahweh apareció a toda la congregación. Yo creo que eso es muy tenaz. O sea, de verdad jugaron bravo. O sea, una cosa es de lo incierto de un presente donde pruébeme que Dios es con usted. Y usted le toca realmente con un argumento bíblico. Porque usted póngase al lado de un musulmán, de un católico, de un judío y empiecen a ver quién tiene la verdad les toca con demostración bíblica. Pero a ver quién se pone a decir, bueno, que caiga fuego, a ninguno le va a caer, lo más probable. Así que van a quedar como en el de, bueno, pues es su argumento, este es el mío, y suerte, hicieron la mano y se fueron. O terminaron peleados. Pero aquí todos sabían que el que se ponía a retar a Dios, le pasaba. O sea, es una situación de verdad demasiado alevosa, muy, muy arrogante. Saben que Dios estaba con Moisés porque lo vieron, ya llevaban aquí al menos unos 3 años, donde tienen sed, voy a ir a golpear la roca, tomen. O sea, ellos vieron el poder de Moisés, abriendo el mar, trayendo plagas, lo que Moisés decía, no más plagas, se acababan las plagas. Estaban refutando algo que no tenía sentido. Seguramente cualquiera se paraba y decía que caía de fuego y a nadie le habría caído fuego. Por eso estoy seguro que Moisés, sin consultarlo siquiera con el Señor, hubiese dicho caiga fuego y habría caído. Y ellos lo sabían. Y aún así se pusieron con este asunto. Demuestra lo poco que conocían al Señor. Habría bastado más bien un asunto: Moisés, podemos consultarle algo al Señor. Y por lo menos hubiesen tenido la disposición de consultar un asunto que no entendieran. Pero no, estaban dispuestos a hacerlo por las malas, mediante una usurpación. Moisés es el que dice, pues bueno, que el Señor escoja. Ustedes están diciendo, Yahweh está delante de nosotros, que Él sea escoja quién es santo, es decir, consagrado para el servicio. Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación, ¿no? Y apareció la gloria de Yahweh. Verso 20. Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo, apártense de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Es tremendo, ¿no? No acababan de acomodarse, el Señor dice, listo, van a morir. Si quieren, aléjense un poquito, porque aquí va a pasar algo que ustedes no están listos para recibir. Se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apártense de alrededor de la tierra de Coré, de Datán y Abiram. Todos se postraron y dijeron, Señor, pero ¿por qué has de castigar a toda la nación por el pecado de estos? ¿No? Nótese otra vez el mismo asunto. Es como otra vez el tema de las ideologías. Tú vas por la que has escuchado, la que más te guste, la que le corra sentido, ¿cierto? Hasta que te das cuenta que no necesariamente estaba bien. Y en ese momento lo que empiezas a decir, pues eso era de ellos, no yo. Es muy fácil desligarse de un asunto cuando uno lo ha apoyado en otro momento. Y ahí sí, pues que ellos paguen cárcel, ¿yo por qué? Pero la verdad el Señor está dispuesto a hacer algún estrago en toda la nación. Porque la nación, en cierta manera, estaba apoyando la ruptura que se estaba haciendo. Solamente hasta que se dan cuenta que no necesariamente ese sea el camino y que traía problema para todos, fue que se dieron cuenta, así que el Señor dice, Moisés y Aarón, Señor, el pecado no es de toda la nación, por favor, Señor, que no castigues a todos. Yahweh le dice a Moisés, listo. Entonces, apártense de alrededor de la tierra de Coré, de la tienda, Datán y Abiram, y castigó directamente a los que habían, ¿cómo se dice?, conspirado con esto. Moisés se levantó, fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos, no toquen ninguna cosa suya para que no perezcan en todos sus pecados. Se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, hijos y pequeños. Y dijo Moisés, en esto conocerán que Yahweh me ha enviado para que haga todas estas cosas, que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Yahweh no me envió.
Pero si Yahweh hace algo nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todas sus cosas y descienden vivos a la muerte, al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron a Yahweh. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, sus casas, todos sus hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Tremendo, ¿no? Moisés dice, apártense de... O sea, no ha pasado todavía nada, ¿no? Moisés es el que está enterado de las intenciones de Yahweh de arrasar con el pueblo. Aquí se lee como si todos se entendieran, pero la verdad es que Moisés y Aarón eran los que sabían. Dicen, pueblo, aléjense de estos lugares, de Coré, Datán y Abiram, vamos a hacerla fácil. Si el Señor está con ellos, pues no va a pasar absolutamente nada y todo sigue su curso. Y yo soy un falso profeta. Pero si no es verdad, si estos se han revelado, pues ellos perecerán de una manera incluso extraordinaria, creativa. Y es que la tierra los devorará, los desaparecerá, serán juzgados eternamente de una vez por su conspiración. Se abrió la tierra y ellos y sus casas fueron devorados. ¿Sabe por qué fue devorada sus casas? ¿Sabe por qué sus hijos y todo? Para que No quedara nadie que se levantara después. Porque es que ya fueron desechados del todo, incluso en el sistema levítico. O sea, ya no podían servir ellos ni sus parientes. O sea, fueron desechados a tal punto que nos recuerda a Elí con sus hijos. Elí, como tú no arrepentiste a tus hijos, ellos morirán y ninguno de tus descendientes más quedará. O sea, el Señor cortó la rama, pues, de Elí por el pecado de los hijos de Elí La descendencia. y no su descendencia. Este de cortar la descendencia es de lo que procede de ti, ya no hay nada más para el futuro, se acabó. O sea, es un juicio final, es un exterminio. Pasó igual con Coré, Datán y Abiram. Ustedes que se reclamaron esto, pues de ustedes no va a quedar ni la semilla. Eso es tremendo. Fueron arrancados de raíz. (33) Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Yahweh y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrirle el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Yahweh, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Tremendo. Entonces, Eleazar, que era el sacerdote que sucedería a Aarón, es decir, el escogido, le da esta instrucción. Murieron esos hombres con fuego, pero sus incensarios son aceptos. Es decir, no se aceptan ellos, pero sí su ofrenda. Pero más allá de la ofrenda es el incensario, ¿no? No se aceptó lo que presentaron, pero el incensario que fue dedicado al Señor, porque igual lo dedicaron, pues se acepta la dedicación y con ello se va a hacer unas placas que les va a recordar la rebelión. Es decir, esto, ¿de quién iban a...? Es como que termina el incendio y ¿qué hacemos con esas vasijas? Supongamos que eran de oro o de plata. ¿Qué hacemos con ello? ¿A quién le pertenece? ¿A sus familias? No. Fue dedicada al Señor y todo lo que se dedica al Señor es del Señor y no puede ser vendido. ¿Se acuerdan? Pues aquí dice, pues con eso van a ser señal, ¿no? A ver, dice en el 38, los incensarios de estos que pecaron contra sus almas harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. O sea, el altar hicieron alguna placa ahí con lo que ellos habían ofrecido. Es decir, los derritieron y hicieron una placa. Son santificados porque lo ofrecieron delante del Señor. Será como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce. Bueno, aquí indica. De bronce con los que habían quemado, con los que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar de bronce. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón
se acerque para ofrecer incienso delante de Yahweh, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Yahweh por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes han dado muerte al pueblo de Yahweh. ¿Vemos otra vez? Entonces, pero sí tiene, entonces, esto da lugar a la interpretación de que estoy dando, de que pueda ser a raíz de la muerte del que murió el día de reposo. Es decir, sí, uno a veces piensa que los hechos se dan porque sí, pero no, obviamente todo está dentro de un contexto, una lectura que daban los líderes y el mismo pueblo, y es, pues no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con la manera en que están pasando las cosas. Sí, pero es que realmente quien veía todos los hechos de cerca era Moisés y Aarón. El pueblo solo veía los eventos. O sea, ¿cómo decirlo? La comunicación de lo que el Señor indicaba la veía Moisés y Aarón. Moisés particularmente. Sí, porque ellos vieron fue el evento, pero para ellos quien lo estaba haciendo era Moisés. Es decir, la lectura era del pueblo es Moisés nos está matando. La lectura de Moisés era el Señor me está ordenando que haga esto. Es decir, para el pueblo casi que no estaba Dios de por medio, era Moisés haciendo todo esto. Por eso el reclamo de ellos era directamente con Moisés. No entendemos lo que está haciendo Moisés y Aarón. O sea, la murmuración de Moisés y Aarón nos está matando, pero no entendían que era Yahweh el que les estaba enviando sus juicios por su propia rebelión. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo ustedes han dado muerte al pueblo de Yahweh. Y aconteció que cuando se juntó la congregación entre Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube, otra vez vieron esa nube, lo cubrieron, apareció la gloria de Yahweh. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Yahweh habló a Moisés diciendo, apártate en medio de esta congregación, los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Vea que el Señor podría simplemente haber matado a todo el mundo, pero todo tenía si se fijan, un proceder que permitía la intercesión. O sea, como que estaba el reclamo de ellos, que ya existía en sus corazones, como Yeshua siempre lo denunciaba, ustedes ya desde sus corazones me quieren matar, son asesinos, como su padre el diablo es asesino. No lo habían matado, pero ya los estaba acusando de asesinato. El Señor también conocía eso, también oyó su murmuración, luego pone lentamente, digamos, su nube en el tabernáculo. Y hay el tiempo de esto, Moisés está allá, hablar con el Señor, postrarse, hacer una petición. Es lo que digo de que todo también esto debió haberse visto por el pueblo. Es decir, ellos fácilmente podían reclamar todo lo que no les gustaba de lo que estaba pasando, pero parecían ciegos a también lo que la función particular de Moisés era salvarlos. Como que no se habían dado cuenta que ellos merecían morir, porque no eran muy diferentes de Faraón. ¿Cuál era el problema de Faraón? La obstinación. ¿Cuál era el problema del pueblo? La obstinación. Podrían haber muerto, pero Moisés siempre se tiró al piso por ellos. Dijo Moisés a Aarón en el 46. Toma el incensario y pone en el fuego del altar y sobre él pone incienso. Ve pronto a la congregación, haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Yahweh, la mortandad ha comenzado. Entonces, Moisés, vamos a demostrarle al pueblo por qué se necesita un sacerdote. O sea, es muy interesante todo. El pueblo no entendía esta figura del sacerdocio, se la reclamaban todos y hasta ahora iba a ser, digamos que más que evidente, el por qué era necesaria la función de Aarón y por qué él. Y es que quizás un Datán y un Abiram en sus posiciones quizás habrían dicho pues que muera el pueblo pecador. Pero Moisés y Aarón estaban dispuestos a arriesgar sus propias vidas por el pueblo. Le dice a Aarón, corre, ve y expía al pueblo antes de que la mortandad llegue porque ya empezó. Tomaron el incensario, como Moisés dijo, corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y esta es la gran función del sumo sacerdote. Interceder. Y ellos no estaban dispuestos a interceder por nadie, lo que estaban era molestos de por qué a mí me toca cargar las cortinas
y por qué él sí puede presentar las ofrendas, el incienso, porque, o sea, es como los niveles de autorización, porque todos tenían un derecho sobre las ofrendas, porque el sacerdote tiene la espaldilla y a mí me toca lo que me toca en mi momento, o sea, ¿por qué no puedo yo comer lo mismo que él? Ese es el reclamo. En el fondo es sumamente, pues, como el de todos, aparente y superficial, en el buen sentido de que, claro, todos queremos igualdad, eso es lógico, ¿no? O es que a usted le parece muy chévere que alguien que tenga un cargo público gane 50 veces más que usted. Uno dice, es como injusto, ¿cierto? Hay un reclamo que uno le entiende, uno dice, pero ¿por qué él va a ganar más que yo? Alguien dice, pues porque tiene más responsabilidad, más funciones, más, ¿cierto? Y como que eso sustenta, uno dice, bueno, lo entiendo. Pero que está la molestia de que todos deberíamos tener un poco más de igualdad, eso existe y es normal. Es común este sentido de por qué el otro más que yo sí somos iguales. Pero no se entiende es la función en responsabilidad, donde en lo particular del sacerdote, él estaba poniéndose entre los vivos y los muertos, siempre, siempre él estaba arriesgando su vida, siempre. Cualquier ejercicio del sacerdocio, no el levítico, sino el sacerdocio, tenía en juego su vida. Y todo lo que hacía era en favor de usted, que me está reclamando a mí. Era difícil de entenderlo, de verlo. Digamos difícil porque pues ahorita uno lo ve con mucha interpretación, con una lectura bíblica transversal. El pueblo solo veía como que, ¿qué es esto? Ahora de repente unos son caciques y líderes y quién los puso ahí. O sea, se veía como muy revuelto todo, al parecer, no entendían. Entonces el Señor les dijo, aquí les va un ejemplo. Y empezó la mortandad por rebelión. Entonces, ¿para qué sirve el sacerdocio? Pues para esto, ¡pum! Se acabó la muerte. Es interesante, la verdad. ¿Quieren ejemplos? Porque no me han entendido con todo lo que les he dicho. ¿No entendieron cuando les dije estos presentarán expiación por sus pecados? ¿No saben qué significa? Pues gracias a su propia murmuración y rebelión, hoy serán expiados. O serán expiados con muerte o mediante intermediación, ¿cierto? Mediante, eh, ¿cómo se llama? Intercesión. ¿Cuál? La que un hombre como Aarón puede hacer. Un hombre con su corazón. Él no quería la muerte del pueblo. Todos querían morirse. Todos. Y Aarón y Moisés diciéndoles, venga, cojamos la suave, vamos chévere. En cualquier momento el Señor dice, devuélvanse a la tierra prometida. Pues es que ustedes no ayudan. Todo el tiempo nos dicen, nos está matando Dios, nos está matando Dios, nos está matando Dios. No nos está matando. ¿Cuándo el Señor traía muerte sobre el pueblo? Cuando ellos decían, pues que nos mate Dios. Es decir, dejen de orar lo que no deben orar, porque si no les va a acontecer lo que tanto están pidiendo. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Y esto de empezó la mortandad, pues no fue ni más ni menos que 14.700 muertos. Un montón de gente. 14.700, sumemos a los de Datán y Abiram y todo eso, casi 15.000 personas. Casi 15.000 personas murieron en esa rebelión, tras esa rebelión. Es grandísima la mortandad, es grandísima la verdad. Para un pueblo de unas, como siempre decimos, si son 6 millones de personas, por poner un dato, 600.000, 60.000, 6.000, es casi que el 0,1, 0,2% de la población más o menos. Es bastante. ¿Cuánta población hay? Dime. ¿Será que esa población ya tiene ¿El número? ¿6.000? 14.000? 14.000, no sé cuántos se llaman por acá, pero bueno, era un gran número. El caso es que hay que entender acerca de este pasaje principalmente es el costo de la rebelión. No se da solamente, no lo pagan solamente los líderes, sino lo suele pagar toda la población que apoya ello. Ahora quiero que hagamos una comparativa con otros textos que nos ayudan a ver que esto fue un patrón en Israel, o sea, fue algo común. Como les mencioné, esto solamente evidenció una, un camino que la nación siempre empezó a tomar. Veamos Primera de Reyes, capítulo 12, por favor. Primera de Reyes, capítulo 12.
Allí dice como título, Rebelión de Israel. Primera de Reyes. Primera Reyes, sí. Dos. 12. Ujú. A ver, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Bueno, Roboam, esta es la historia de Roboam y Jeroboam. Eh, Son los hombres que están en el tiempo de Salomón. Salomón muere y queda su hijo Roboam y queda otro hombre llamado Jeroboam como un contrapeso de poder para el momento. Y aquí viene un asunto de Roboam es mal rey y empieza a oprimir al pueblo. Entonces veamos ahí. Roboam, hijo legítimo, rey legítimo. Israel vino a Siquem para hacerle rey. Aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante de Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarlo. Vino Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre, del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Él les dijo, váyanse y les daré respuesta dentro de 3 días. Roboam pidió consejo a los ancianos que estuvieron con Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejas al pueblo? ¿Cómo aconsejas que responda al pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si fueres siervo de este pueblo y los sirves, respondiéndoles buenas palabras y les hablas, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que les había dado y pidió consejo a los jóvenes que crecieron con él. Les dijo, ¿cómo aconsejan que respondamos al pueblo? Que piden que disminuyamos el yugo. Los jóvenes que se habían criado con él respondieron, así hablarás al pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó el yugo, pero más tú, que están pidiendo disminúyenos algo, les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre les cargó de pesado yugo, pero yo les añadiré más a su yugo. Mi padre les castigó con azotes, yo les castigaré con escorpiones. El tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, que les dijo que vinieran el tercer día, respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que había dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó el yugo, pero yo añadiré más al yugo. Mi padre castigó con azotes, pero yo con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Yahweh para confirmar la palabra de Yahweh, que había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿En qué se estaba convirtiendo Roboam? En un tirano, en un dictador. ¿Sí? Hoy que vemos tantos ejemplos o no, siempre se han visto, pero digamos que nos tocó ahora ver cómo funciona eso de la tiranía, y es que es un hombre que se cree Dios, pues, y pone al pueblo a llevar del bulto, como decimos en Colombia, a pasarla muy mal por sus caprichos, sus egoísmos, su corrupción, su codicia. ¿Y esto qué genera en el pueblo entonces? Sí, pero ¿y qué lleva a la inconformidad? Pues a un golpe, a la rebelión. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, respondieron estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos con David? ¿No? Entonces lo que hizo el pueblo es, bueno, nos recuerda a Rubén, diciendo, y a Coré. A Coré y a Datán y Abiram diciendo, bueno, Moisés y Aarón, pues, ¿cuál es la diferencia entre tú y nosotros? ¿Por qué tenemos que servirte a ti? ¿No? Y allá los rubenitas diciendo, ¿y nosotros qué? Nosotros estamos bien en Egipto. O sea, ¿por qué tenemos que seguir a un levita? Estos diciendo aquí, bueno, ¿y nosotros qué con Judá y con David? O sea, ¿por qué hemos de servir? ¿Por qué hemos de reconocer o mantener el reconocimiento de autoridad de la casa de David? Es lo que están diciendo. El ejemplo, si bien es parecido, contextualmente es completamente diferente. Porque lo que ellos vieron como tiranía de Roboam, también lo leyeron como tiranía de Moisés. Pero Moisés no fue un tirano, para nada. Aunque ellos lo leyeron como un tirano. Porque se lo leyeron así. A Moisés no le gustó que alguien recogiera leña, lo manda a matar. ¿Sí me va a entender? Esa fue la lectura de ellos. Que el pueblo tiene hambre y los mata. Que el pueblo tiene sed y los mata. Ellos leyeron eso, pero no entendieron que quien estaba detrás de los hechos era el Señor. Y aquí les hago una pregunta para que la piensen y me ayudan ahorita con la respuesta. Si Moisés no hacía eso, entonces podríamos decir
que Yahweh es un tirano? Él les dijo para que me ayuden con una buena respuesta, ¿listo? Porque cualquiera podría estar leyendo eso. Si el problema no era Moisés ni Aarón, pues el pueblo estaba muriendo, digamos, a merced de los caprichos de su Dios. Entonces, no es válido que el pueblo leyese a Dios como un tirano y por eso haya querido hacer una rebelión. A ver cómo les va con su análisis de esta pregunta. Para este ejemplo traspolado, entonces vemos que el pueblo no está dispuesto a aceptar la tiranía de Roboam. Dicen, pues, ¿qué tenemos que ver con la casa de David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. O sea, váyase cada uno con lo suyo porque no tenemos nada que ver con David. No reconocemos rey. Provee ahora en tu casa David. O sea, David, tú a los tuyos, nosotros a lo nuestro. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Esto produjo una ruptura esencial en la nación. Es como que se descentraliza el poder. Es como que un día para otro Colombia dice, ¿sabe qué? No tenemos nada que ver con el reconocimiento del poder en Bogotá. Cada uno a su lugar. Y de repente nacen nuevos estados separados. Porque no se reconoce o sea, ¿por qué debemos descentralizar el poder en Bogotá y no podemos tener un presidente en la costa no sé, en Antioquia o en el Amazonas? Pasó esto, hubo una división, una ruptura interna por la tiranía de Roboam. Reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Entonces Roboam, sí, en efecto siguió siendo rey y los israelitas que permanecían dentro de las tierras de Judá, pues fueron gobernados. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. El rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y vivir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. O sea, cuando escriben este texto, estaba plenamente dividido. Israel, ya para este momento, ya se había dividido. O sea, las tribus de Israel se desentendieron de la autoridad de la casa de David. Y sí, hasta hoy. O no, ni siquiera tanto hasta hoy, porque ahí es donde es crucial. ¿Qué tendría que haber para que hubiese una reunificación de Israel? No, o sea, para que este hecho se retrocediera, para que volviese a reunificar Israel, ¿qué debería haber? ¿Un reconocimiento de qué? De un rey, de una casa. ¿Cuál? De a la que se le dio el trono para siempre, a David. La única manera es que se reconociera a un hijo de David como rey. ¿Y quién es ese hijo de David como rey? Yeshua. O sea que pues no es tan cierto decir que no se ha reunificado del todo Israel, pero sí hoy en día vemos un fruto de eso. Hay un mundo entero que reconoce al hijo de David, Yeshua, y en su nombre, por lo menos lo intenta acercarse a él y decir, somos un pueblo. Y eso es un paso inmenso. Bueno, dice que aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle y a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. Escogieron a un hijo no de David. ¿De quién era hijo Jeroboam? De Efraín. Viene un hijo de Efraín. Que este es otro asunto y eso nos recuerda ya a otro asunto de primogenituras. ¿No? Pues, ¿por qué Efraín? Pues a Efraín es al que se le da la primogenitura de Jacob, de José. Y es como que, si vamos a ver, si está Judá, Benjamín, que estaba al lado de Judá, que ya había tenido rey, que era el rey Saúl, eh, Rubén, que ya prácticamente había sido bien descartado, en el norte solamente quedaría como con mucho peso Efraín, y no solamente porque tenía profecías digamos, en su haber, sino porque también era la tribu más grande. Del norte los efraínitas eran los más grandes, del sur era Judá, la tribu más grande. O sea que tenía un peso histórico, tenía mucho peso entre las tribus. De ahí escogen a Jeroboam, y además que él había tomado la batuta. Y es el que se había rebelado y se fue hasta Egipto, y aquí había regresado. Cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. ¿Sí ven? Benjamín y Judá, 180.000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra en la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Yahweh a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los hijos del pueblo, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Yahweh, no vayan a pelear contra sus hermanos, los hijos de Israel, vuélvanse a sus casas, porque esto lo he hecho yo. Ellos oyeron la palabra de Dios y se volvieron
y se fueron conforme a la palabra de Yahweh. O sea, casi que hay una guerra de estas épicas entre la misma nación. Esto habría sido fatal. La misma nación se habría autodestruido. Aquí ya estaba en un quiebre terrible, pero lo que faltaba era una guerra épica entre ellos. Si nos dice, no, yo los partí, devuélvanse a sus casas, porque yo fragué esto pasó porque yo lo permití así. Y uno diría, Jeroboam como Salvador, claro, ¿ante qué? Ante un tirano. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que yo les he dicho muchas lecturas acerca como de la política que suelo hacer. ¿Qué pasa cuando se concentra el poder en un partido, en una persona tal? Y esa persona hace bien su tarea. Pues que se levanta una oposición fuerte. Si esa es realmente fuerte, pone también su varón allí a liderar. Y lo que muchas veces sucede es que se vuelve un poder peor. ¿Por qué? Porque él intenta supuestamente reparar lo que el otro había hecho, pero al nivel de imponer su propia ideología. Y luego esto lo que hace es que se levante otro más poderoso. Y siempre como que va una cosa que se hunde cada vez más. Porque lo que generalmente sucede aquí es que se necesita alguien que sea más opuesto. Y ahí es donde surgen lo que se conoce como extremas, derechas, extremas, izquierdas. Y es donde no es suficiente pensar diferente al otro, es que me toca realmente imponer algo con más ímpetu, más dureza. Entonces vemos a uno exterminando y al otro permitiendo todo. Ahí, todo está mal. No tiene que pasar nada de eso. Lo que tendría que venir es la instauración del reino de Dios. Lo que va a hacer Jeroboam es todo lo contrario. Jeroboam entonces dice en el 25, reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Saliendo de allí, reedificó a Penuel y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer, entonces empieza el asunto del miedo de volver al punto anterior. Entonces, como a mí me da miedo volver al pasado, entonces voy a cortar de raíz todo lo que tenga que ver con el pasado. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Yahweh en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante han subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel. Otra vez volvió la famosa rebelión del pueblo, levantando dioses por doquier, supuestamente para servir a Dios. O sea, su intención supuesta es, yo quiero servir a Dios, pero en el fondo, ¿cuál es? Yo quiero servir a Dios como yo quiero y tengo que tener el apoyo del pueblo para eso. Estos son tus dioses los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos, hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreció sacrificios a los becerros que había hecho, ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Vamos a la lectura hasta acá. ¿Cómo la vieron? Como él dijo, bueno, ya logramos la ruptura con Judá, ahora yo soy rey, me toca cuidar mi gobierno. ¿Cómo lo voy a hacer? Desligándome de nuestra propia identidad y los mandamientos del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues yo voy a crear unos nuevos. Vamos a seguir adorando a Dios, pero en un nuevo modo, de tal manera que el pueblo no tenga que volver atrás. ¿Y a quién nos recuerda esto? A Datán, Coré, a Coré, Datán y Abiram, que decían, no somos todos santos, no habita Dios entre todos nosotros. ¿Por qué tu método, Moisés? Y entonces, ¿qué se presenta? Un nuevo camino, una nueva opción. Para no ir más lejos, ¿a esto cómo se le puede llamar? ¿Eh? Religión. La religión. Si no nos habíamos dado cuenta, para este momento ya habían 2 religiones oficiales en Israel. Ambas yahwistas, es decir, servían a Yahweh como Dios de Israel. Ambas con un supuesto pacto. No somos nosotros los hijos de los egipcios que salimos de allá. Ambas con una tradición, ambas hijas de Israel, ambas teniendo los lugares sagrados bíblicos como lugares sagrados, ¿no? Betel, Siquem, ambas con sistemas sacrificiales, como el Señor lo había ordenado, pero en profundidad abismalmente diferentes. Porque en una
se mantenía el mandamiento entregado por Dios y en el otro se había puesto una alternativa, parecida, muy parecida, pero finalmente diferente. Y si no nos hemos dado cuenta, la mayor parte del pueblo, 10 tribus, empezaron a seguir ese camino y abandonaron el anterior por el miedo a asumir ese camino antiguo como tiranía. Es decir, cómo, llamémosle, una persona, una religión, un evento, puede hacer desentender a un pueblo completo de la conexión con Dios, no por lo que Dios haga, sino por lo que ese hombre que representaba una figura, digamos, de Dios, desconectó en el corazón del pueblo. Entonces hoy en día todo el mundo tacha la ley del legalismo, hoy en día todo el mundo tacha, o sea, ¿cómo eso digo, ¿no? Unos representantes de un movimiento terminan desligando, desvinculando a un mundo entero de la profundidad. ¿Sí? Para otro mundo está completamente prohibido siquiera leer el Nuevo Testamento, Yeshua, porque pues para ellos solamente representa, no sé, unos asesinos del pueblo judío. Para otros nadie puede acercarse al judaísmo porque ellos son los asesinos de Yeshua. Y es como un asunto de lecturas en base a los hechos humanos y no al camino que Dios ha instruido. Todas esas alternativas en base al miedo, que son mayormente, por ponerle un nombre, diferentes religiones, nos presentan diferentes caminos. Pero ¿quién se pregunta hoy por el camino original? Es difícil, porque todos suelen verse originales. No solamente se suelen ver como originales, sino se venden así. Esta es una iglesia de sana doctrina. Esta es la verdadera palabra. Esta es la profecía más segura. Y se sustenta bíblicamente, como él decía, pues, el Señor nos mandó a orar, pues aquí hay centros de adoración. El Señor nos dijo que fueran hijos de Israel, pues aquí no hay ningún extranjero haciendo esto. El Señor ordenó fiestas, pues aquí tenemos fiestas, ¿no? Esto nos debería hacer llamar, generar en nosotros un llamado, porque esto que sucede con Jeroboam sí es terrible, o sea, acontece algo tan grave que generó, digamos, la mayor ruptura del pueblo hasta el día de hoy. Esto fue lo que generó que las tribus se dispersaran por el mundo y lo que fue el gran Israel de los tiempos de David, pues no volviera a estar. ¿Qué fue entonces? Otra vez, el desespero. Entonces volvamos a la pregunta original, a ver cómo les fue con sus análisis. ¿Podría alguien tildar entonces a Dios en los tiempos del paso por el desierto como tirano? ¿Se puede leer a Dios así? A ver, vamos con sus argumentos. Además, porque si el Señor no se hubiera manifestado de una manera y de momento empezó a matar a la gente, pero es que Él se manifestó y les demostró todo su amor con hechos visibles. También les habló y Él también les advirtió si dejan estos caminos. O sea, es como cuando uno va a castigar. Si haces esto, te va a pegar, pero si no, no se mete en una función. Y el niño lo sigue haciendo, entonces no tiene que haber un par de nalgadas para corregirlo. Listo, por aquí alguien me dice una diferencia, digamos, entre un Dios autoritario y ¿cuál fue el término? Y tirano, es que Dios no hacía las cosas por capricho, sino que Él siempre advirtió de un camino, es decir, antepuso una ley, una norma, con consecuencias previamente dichas. El que ande fuera de esto, pues será cortado el pueblo o sufrirá las consecuencias. Es decir, nunca usurpó su propia ley, nunca estuvo sobre su propia ley, sino más bien su ley demostró los límites de su propio poder, por decirlo de alguna manera. O sea, hasta él no iba más allá de su propia ley, porque pues, ¿para qué hacerlo? En vez de eso, mejor ni siquiera instaurar una ley, si él mismo no podría ir conforme a su ley, ¿no? Entonces, como que la ley que precedía sus hechos, porque la hice primero, ¿no? Tipo, no tengan otros dioses, y va Moisés por las tablas de la ley, vuelve y ya tiene otros dioses. Es decir, ya había dicho antes los argumentos e incluso las consecuencias. El pueblo escogía entonces. Listo. ¿Qué otro datico que quiera? Sí. Aquí dicen, pues, en la misma historia del pueblo hay una comparativa inmediata y es cómo ellos vivieron en torno al tema del faraón versus su salida en Egipto, en el desierto, donde faraón para él evidentemente sí era un tirano. ¿Cuáles son estas cualidades? Era un hombre egoísta que buscaba, digamos, a toda costa cumplir con sus objetivos dentro de Egipto
y para esto utilizó la opresión de un pueblo para que se pudiese llevar eso a cabo. Nunca fue la ventaja para el pueblo, o la salud del pueblo, o la vida del pueblo, ese pueblo oprimido, me refiero al pueblo oprimido, sino su propio pueblo, su propia nación, es decir, los egipcios. Es decir, unos sobre otros a partir de la opresión de esos otros. ¿Sí? Sí, eso es tiranía. Es decir, que él tenía un asunto egoísta, donde primero Faraón y los egipcios, segundo los hebreos, pero esos hebreos a muerte servirán para nosotros y para esos logros. El caso es muy diferente. El hecho de que hayan cosas que nos puedan parecer similares no justifica un argumento, lo único que nos demuestra es las dinámicas que se presentan, pero el hecho de que las saquemos de su contexto y las leamos como independientes, pues sí pueden ser, digamos que una confusión, ¿cierto? Una confusión, pero es muy diferente. Vamos a verlo en base a esto. El Señor estaba llevando al pueblo, sí, también a un servicio, pero ¿para quién? Para ellos mismos, para que ellos mismos vivieran. Es decir que aquí nadie más se beneficiaba de esto. ¿Usted cree que porque ellos presentaban una ofrenda encendida al Señor, el Señor decía, es que si ustedes no me ofrecen eso, ¿yo dónde voy a comer de eso? No es como un asunto de necesito que ustedes me sirvan, sino porque ¿quién más me va a servir? Era el asunto diferente y la lectura es, si ustedes andan como yo les digo, vivirán, créanme. No porque me hagan algo a mí, sino porque ustedes agarrarán una conducta de vida que a ustedes les va a servir. Si ustedes no andan conforme a eso, sino se rebelan, si ustedes escogen un camino alterno, si ustedes piensan que sus caminos pueden ser mejores, escójanlos y se darán cuenta que morirán. Lo que pasa en el desierto es que el Señor les deja escoger, como siempre lo ha hecho. Les pone el árbol en el huerto, le dice, pues si comen morirán, usted escójalo. Si usted lo escoge, pues muera. Es decir, ¿por qué yo tengo que permitirle la vida si usted me dijo que quería morir? Pues muera. El pueblo en el desierto todo el tiempo les dice, Señor, tú nos trajiste a morir. El Señor dice, ok, ya empezó la mortandad. Es como cuando me parece chistoso por ahí como creo que sí es de un chiste de alguien que hablaba de que, cansado de que le llegara su plan de internet costoso, dice, ¿sabe qué? Alguien me dijo que si uno llama y dice que se quiere retirar, entonces le bajan al plan que está pagando. Y llama a esa persona, no, buenas, es que no quiero retirarme porque la verdad está muy costoso mi plan. Ah, bueno, ya ha sido cancelado. quedó, quedó viendo un chispero porque pensaba una negociación donde supuestamente le iba a ganar amenazando a la empresa con su retiro. Y resulta que le cancelaron su cuenta, que ya de por sí ya tenía un descuento, pero lo quería más bajito. Algo así. Y el pueblo pensaba que haciéndole presión social al Señor, el Señor iba a ceder. Y no. Él no iba a ceder. Porque Dios no estaba dispuesto a a conceder negociaciones para muerte de un pueblo. Es decir, ¿qué me refiero para muerte? Que si el Señor les hubiese dicho que sí a todas las demandas del pueblo, pues entonces no habría necesidad de la ley del Señor. No era necesaria, porque ya había un camino alterno que igual funcionaría. Lo que hace el Señor es mantenerse en firme en su decisión. Y lo que pone es intermediarios para demostrar su misericordia. Y ojo, es diferente misericordia a concesión. Concesión es, por ejemplo, está el niño que usted le dice, no puedes, no sé, ver televisión, ¿no? Y el niño se pone intenso, no, pongámosla más fácil, con los dulces. El niño quiere dulces, usted le dice, no vas a comer. No vas a comer, no vas a comer. Y usted dice, alguien le dice, venga, no sea tan cansón con eso, más bien déselos. Y usted dice, bueno, que coma dulces. Al día siguiente, el niño ya sabe que puede pedirlo y puede lograrlo. Y entonces él escoge como un camino eso. Resulta que usted ya deja de bloquearle ese asunto. Y en este caso hipotético, la agarra para mal el pelado, crece con problemas de salud, y uno diría, ¿no habría sido mejor mantenerme en una postura en la cual hubiese agarrado un tipo de vida en el que eso no estaba? Pues ahí lo deja en el punto de la suerte, habría pasado. Lo que resulta es que Dios no iba a apostar el destino de la nación a la rebelión de la nación. Es decir, no iba a apostar el destino que él ya había visto para la nación en base al quiebre de espíritu que tenía el pueblo actual. Él tenía que mantenerse. Eso no es tiranía, porque es que nadie, o sea, ese servicio que era para Dios, si bien era para él, no le hacía nada a Dios.
O sea, no es como que yo necesito un pueblo que me alimente, pues. Un Dios, eh, un Dios, ¿cómo se llama esto? Glotón, que necesita de alguien que le esté dando, ¿no? Lo que Dios necesitaba del pueblo es que el pueblo entendiera que en la medida que servía al Señor, mantenía su propia vida, no Dios, el pueblo. ¿Cómo es esto posible? Sí, es como que tú le dices a tu hijo, venga, obedézcame porque es por su bien. Cuando usted no le dice eso al hijo, está dándole a entender es que si usted va y obedece lo que yo le digo, no me beneficia a mí en absoluto. Me está obedeciendo a mí, me está sirviendo a mí en que usted se cuide a usted mismo creyendo en lo que yo le digo. Y eso no es tiranía. Entonces, ¿qué es la misericordia? Que el Señor no hacía concesión sobre el pueblo. Lo que le decía es, si quieres el mal que tú has dicho, pues súfrelo entonces. No después peca y igual vas a entrar, igual yo te voy a perdonar. No era lo que decía. El que, el que declare rebelión contra mí, pues sufrirá su propio mal. Es lo que dice. De ninguna manera perdonará, dice así el pasaje, tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Es decir, cualquiera que se rebele contra su nombre no va a quedar intacto. Entonces, ¿qué es lo que se mostraba? Gracia y misericordia. ¿Cuándo? Cuando mostraba la figura del intercesor. Sí, Señor, pero moderadamente. Hazlo solamente sobre los malvados. Es decir, no asumas que no hay oportunidad con el pueblo. No quites tu esperanza del pueblo. Entonces el Señor decía, por supuesto que no lo haré. Pero manifestaba esta figura. La necesidad de que haya, digámoslo así, intercesión. Alguien que se ponga delante del pueblo de Dios a fin de que el Señor no acabe con la nación. Porque si fuese por destruir a la nación por su pecado, pues toda habría muerta, toda. Y todos, todo el mundo habríamos muerto ya. ¿Qué es lo que mantiene al Señor su, ah, su esperanza en la humanidad? Pues justamente eso, de que no todos somos iguales. Y que el Señor ha visto eso, y el Señor lo conoce. Y justamente por causa de los escogidos, por causa de un remanente particular que también había para la época de Moisés, el Señor mantiene su misericordia sobre la nación. Pero de ninguna manera pasa por alto la maldad del malvado. Y eso es lo que hay que entender. Entonces, no es tiranía. Lo que pasa es que nos asusta la justicia. Y muchas veces se tacha de tiranía la justicia. Entonces alguien dice, un violador merece morir. Bueno, supongamos que la ley, como en este caso aquí no se aprueba la ley de muerte para un violador, entonces alguien dice, deberíamos mejorar nuestro sistema de justicia a fin de que pues, los violadores entiendan que hay un límite para su maldad y que está su propia vida en riesgo. Si la quieren asumir, pues como Tania mira, pues que sufran su castigo. ¿Y cómo se le acusa eso? No, eso es tiranía, eso es un extremo no sé, todos los calificativos negativos a fin de que parezca una idea pues terriblemente mala. Y lo digo porque, a mi modo de entender, sí hace falta, por lo menos en Colombia, un sistema judicial realmente estricto. Estricto, se necesita. Nos guste, no nos guste. A uno no le gusta es porque uno sabe que puede estar en esa eventualidad siempre. Es decir, todos podemos caer presos de una ley fortalecida. Pero una ley fortalecida le augura un mejor futuro a un país. El problema es cuando esa ley fortalecida se convierte en un instrumento de opresión, que es casos como Corea del Norte, y ahí es donde viene otra vez nos metemos al tema de una autoridad exagerada, ¿no? De cómo alguien porque tiene poder, entonces lo interpone porque pues así se cree la ley del mundo, y eso son las acusaciones que pueden hacerse hoy hacia las potencias actuales, ¿no? ¿Con qué autoridad? No sé, asesina a un pescador. Ah, bueno, es porque lleva droga, sí, pero la ley no dice que deba morir alguien que lleva droga. Entonces ahí se le pone difícil a la persona porque tiene que argumentar realmente cómo puede extralimitar sus funciones, su autoridad, en un marco que la ley no le da. Entonces, claro, lo reclasifico. No es alguien que lleva droga, es un terrorista, lo puedo matar. Ah, pero pues realmente se puede, o sea, sí. Entonces alguien dice, pues sí, es que lo necesitamos para pulir esta sociedad, no sé qué. Argumentos hay a favor, argumentos hay en contra. El punto es, ¿qué dice la ley? Pues la ley debería ser el marco, ¿cierto? Pero es donde les digo, todo es muy frágil.
Siempre vamos a estar inconformes, pero también es cierto, siempre se va a necesitar de una autoridad fortalecida. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? No sé, es muy difícil de augurarlo. Nos haría falta realmente tener una autoridad que se sometiera realmente a una intención de un pueblo que viva. Un pueblo que viva. Eso es lo que da la ley de Dios. Son leyes que promueven la vida del pueblo. Es decir, cuando la ley te dice, mata al asesino, no te está diciendo tenle pesar, te está diciendo ten misericordia de la familia del asesinado, ten misericordia del que ya murió. Y no por misericordia, ten presente que ese asesino puede matar también a tu padre y a tu madre y a ti mismo. Es decir, cómo es necesario, llamémoslo así, la extirpación de algo que va a lastimar con mucha más probabilidad al resto del pueblo, que es el caso de Colombia terrible. ¿Cómo se va a perdonar al malvado? Es un acto de plena ingenuidad y por tanto, en tal manera, incluso de participación del mal del otro. Es ingenuo pensar, es como aquella madre o padre que ve a su hijo robando una y otra vez y le da pesar, no, yo sé que él va a cambiar, entréguelo, de una cárcel quizás se corrige, quizás, o haga algo diferente, pero deje de pensar que quizás algún día cambie, ese quizás muy probable que nunca llegue, que es lo que pasó en este gobierno con el caso de los grupos ilegales. Cogieron fuerza, bueno, por ingenuidad, ignorancia, lo que usted quiera poner ley, pero fue una mala movida. Lo que necesitaban era lo que siempre han necesitado y es ajustícielos. Ellos no, o sea, el encontrarnos siempre en ese punto del pobrecito, pero pobre Datán. ¿Por qué morir? ¿Por qué no el Señor entra, dialoga con ellos? ¿Sabe por qué? Porque ya estaba en sus corazones el golpe. ¿O no cree que el Señor lo sabe todo? Yo le digo que sí. Así que sí, a mi modo de ver, está, digamos, otra vez poniendo el caso de Colombia, se vale incluso la intención de, venga, no nos ha funcionado la bala, ¿qué tal si hacemos un proyecto de paz? Listo, pero lea las cosas. ¿No estaba funcionando? Cambie de rumbo, pero que deje que todo pase así y siga pensando que es un buen camino, es muy nada, lectura muy torpe y que a todos nos afecta, que es lo que estábamos hablando, de cómo sí, usted puede apoyar o no apoyar, pero tarde que temprano nos afecta a todos. Decisiones, son decisiones. Y entonces, ¿qué es mejor? ¿Más autoridad, menos autoridad? La verdad es que siempre es un punto complicado. ¿Sabe por qué Hitler hizo lo que hizo? Por lo mismo, porque pensaba que lo que necesitaba era controlar a un grupo. Pero vio lo que trajo eso consigo, ¿no? Ser el peor tirano de la historia prácticamente que está en ese rango. Pero cualquiera, con una manera crítica, desalmada de ver, diría, pero es que estaba haciendo lo correcto. Créame que hay gente que lo puede leer así. ¿Por qué? Pues estaba sacando a los banqueros, a los que tenían el dinero de los alemanes. Y hay gente que lo lee así. Y así hoy se ve el tema de los migrantes de Estados Unidos. Pues si tiene que matar a alguien, pues que los mate. Porque esos migrantes, ¿saben por qué no se va a su propia tierra? ¿Por qué tienen que estar en Estados Unidos? La misma, en los que justifican la muerte de judíos, hoy justifican la opresión sobre gente. O sea, ese es el punto. Es difícil, la verdad que siempre es una cuchilla en la que nos cuesta aceptar que tenemos responsabilidad, si sea por opinión. Opiniones irresponsables de las que no sabemos nada, donde siempre solemos, digamos, inclinar la balanza hacia uno u hacia otro lado, irresponsablemente. Es donde digo, hasta que los hechos no se ven evidentes y decimos, uy, yo debería haber mantenido una opinión más, con un poquito más de criterio. Porque la nación casi que le cuesta su muerte. Si no es que el Señor le dice, Señor, pero ten misericordia de ellos. Pues él le dice, fue Datán y Abirán. Ellos alentaron el corazón del pueblo a hacer este mal. Y aunque el Señor los perdonó, 15.000 murieron. 15.000, es un montón de gente, ¿no? Así que, bueno, no, Dios no es un tirano, aunque nos pueda parecer. ¿Por qué tiene que haber el terremoto ese en Japón, en Haití, en no sé dónde, y esa muerte, Dios? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué eres un tirano? No sabe lo que dice. No sabe lo que dice. Sin duda no entiende su lugar y el lugar de Dios.
Y tampoco entienden lo que es el concepto de tiranía. No lo entendemos para nada, nos cuesta. Pero con los humanos sí lo podemos leer. Y Moisés no era un tirano. De hecho, él dice, ni un asno tengo del pueblo. ¿Sabe qué? Si ustedes tienen sed, Moisés decía, yo también. A mí, yo no tengo una piedra especial, yo no tengo una cantera especial. ¿Tenían hambre? Moisés dice, yo también. No, no era tiranía porque Moisés no tenía un lugar especial, pues, de beneficios. Lo único diferente que tenía Moisés es que hablaba con el Señor. ¿Y sabe para qué hablaba Moisés con el Señor? Para preservar la vida del pueblo. Entonces sí, oh pueblo ignorante, porque buscaban todo el tiempo su propia muerte y no entendían que Dios todo el tiempo los estaba tratando de preservar. Así que sí, Roboam sí era un tirano. Y sí, el Señor permitió la tiranía, porque él dice, por eso le dice a Jeroboam, a Roboam, no vayan a la guerra, porque yo permití esto. ¿Por qué? Pues porque usted, Roboam, es un tirano. Entonces, si los juicios vienen de mano del Señor, y alguien diría, uy, pero Señor, ¿cómo vas a destruir tu pueblo? La gente no cree que el Señor puede hacer lo que hace. De hecho, él no hace mucho. Él aguarda y deja que todo colapse para que volvamos a él y digamos, era mejor de tu mano. Sin duda era mejor de tu mano. Es un reconocimiento a entender que la voz del Señor y lo que muchos llaman tiranía de Dios es el camino más excelente que pueda tener la humanidad, porque no es tiranía. Es una falsa lectura de lo que Dios hace. Entonces, conclusión, cortar la vida del malvado no es tiranía, es justicia. Bíblicamente se le llama venganza de Dios. Puedes estar de acuerdo o no, puedes pensar que es justo, es injusto, eso es tu problema. Pero no es tiranía, ni es maldad de Dios, es justicia. Es un concepto que nosotros desconocemos por completo. Porque hoy en día el mundo dice que mueran los niños antes de nacer. Estamos en un mundo donde se condena el proceder justo, ¿no? Y se aplaude la injusticia. Desde todos los marcos posibles que eso tenga, vas a encontrar gente aplaudiendo el mal y gente deseando que el bien, que sabemos que es bien, o que el Señor ha instaurado como bien, no se propague. Así que sin decir más, para no alargar más la enseñanza, este texto que leímos, marca un modo de proceder de la nación, donde siempre tenemos un camino alterno. Ese camino alterno, hasta el día de hoy, sigue estando y se conoce como, pues, filosofía, religión, sectarismos, que no del todo está mal, hay que hacer la aclaración. Lo que único que significa es que siempre se busca un camino alterno. Y en este caso no tanto porque se quiera necesariamente un camino alterno, sino porque no se conoce ya, no se reconoce ya el camino original. Y eso es más peligroso aún. Así que el llamamiento es para todos, pues a volver a las palabras de la Biblia y lo que Yeshua nos advirtió todo el tiempo de volver, hacer Teshuvah, regresar al camino original, que ya para su momento él no reconocía en sus propios compañeros entre los fariseos. Decía, pues no sé ustedes para dónde van, pero hacia allá no es. Y les cancelaba. Y eso fue la gran molestia por la que lo terminan matando. ¿Hasta qué punto tú preservas entonces el camino que llamas verdad sin siquiera primero cuestionarte si es verdad? Es una tarea que todos debemos hacer. Pausar un instante nuestras creencias y decir, ¿qué es lo que yo creo? ¿Para dónde voy? No vaya a ser que estemos con Datán y Abirán haciendo rebelión contra el Señor. Eso es lo que tenemos que pensar. Bueno, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos en la enseñanza de la mañana. Que tengan una feliz tarde y nos vemos ahorita en el capítulo 14, que se ve la continuación de esta misma historia con la, digamos, confirmación de Aarón. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección.
En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech